Hola a todos, estamos en la Ciudad de México, en el restaurante Amaral del Hotel Presidente Intercontinental. Acabamos de terminar un evento padrísimo de White Paper, el primero que hacemos este año. Otra vez grabando en vivo y a todo color. Y a Pero todo ahora sí color. ya llevamos varias. Ya llevamos varias. Sí. Y que acabamos de terminar un evento muy interesante aquí en México en donde hablamos de las predicciones, que la realidad, vamos un poco tarde para estar haciendo un Sí. podcast de predicciones. Pero no queríamos spoilearlo antes del evento. Sí, efectivamente. Yo ya hice una de predicciones en mi Sí. columna de Milenio, pero este entra como que a mucho más profundidad y parte de, creo que lo simpático es que la idea original era que hiciéramos unas predicciones entre Carla y yo y la verdad es que no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces, Carla tiene unas predicciones y yo tengo otras, que algunas son complementarias y otras no tanto. Y bueno, pues de eso se trata el podcast de hoy. Pero antes, como quieras, necesitamos repasar rápido algo de noticias, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, la semana pasada hicimos uno de los que... ¿Fue la pasada o la antepasada? Bueno, el podcast que hicimos hace un par de semanas sobre Vail Resorts. Ah, fue la pasada. Ha sido uno de mis favoritos, porque aparte me encanta analizar empresas igual que a ti. Y tuvo mucho eco. Mucho eco, sí, efectivamente. De hecho, creo que lo mencionamos de que buscamos a la gente que tiene Vail Resorts en México, porque al final parte de lo que se trataba aquí es lo relevante que es la clientela mexicana para una empresa como Vail Resorts. Y sí me compartieron algo de información ya después de que habíamos grabado el podcast. Específicamente me compartieron información de Whistler. Whistler en Canadá es uno de los resorts que maneja esta empresa, Vail Resorts. Y sí hay cosas que no suponíamos que iba a ser así, pero es importante cuando lo ves así directo, ¿no? Por ejemplo, que los mexicanos tienen el gasto promedio más alto de todos los mercados que viajan a Whistler. O sea, Gastalones. Sí, por no decir otra palabra. El que a mí me encantó es que son la nacionalidad que viaja con grupos más grandes y que también son los más probables que tienen hijos en su grupo de viaje. Sí, viaja la familia completa y viajan con amigos y demás. Y también que los mexicanos son los que tienen estancias más largas, comparado sobre todo con los americanos, ¿no? Aquí estamos hablando de gente que viaja a Canadá para esto, pero bueno, entonces de alguna manera confirma alguna de las cosas que mencionábamos la semana pasada del peso que tienen los turistas mexicanos para Vail Resorts. Pero bueno, sí. Empezamos con los temas. Tú ibas a empezar hoy con es que ya el del perdimos. buró. Sí, aquí yo quiero que me expliques un poquito. TransUnion Chicago va a comprar el 68% de TransUnion de México, que es básicamente la empresa que está detrás del buró de crédito, en $560 millones por casi el 70%, lo cual, pues, ¿qué será? Que da una evaluación por ahí de $820 millones por esta empresa del buró de crédito que genera ingresos cercanos a los 145 millones al año. Y ve el EBITDA, o sea, es puro cremita. Sí, está espectacular. Es una empresa como muy o sea, no me imaginé yo que valía casi $1 billón, $1 billion, ¿no? Para no confundir a la audiencia. Esta empresa que entiendo que los accionistas son los bancos. Sí, los entre dueños ellos son Santander. sí, los bancos más grandes en México. Sí, a ver, el tema del buró, y de hecho apenas estamos empezando una investigación más larga para publicar en White Paper más adelante, porque es verdaderamente importante para todos nosotros. O sea, al final del día, la posibilidad que tenemos nosotros de que los bancos nos presten, de sacar una hipoteca, de sacar un préstamo, completamente de la información nuestra que existe en el buró. O sea, al final termina siendo una institución que lo que hace es que junta la información que le dan los bancos de sus clientes y le permite a todas las instituciones financieras consultar y ver el historial de esos clientes. Y tiene sus reglas y tiene sus formas de acceso y tiene su modelo de negocio que básicamente tiene que ver con lo que cobran por acceder a la información en diferentes formatos o formalidades. El buró, el de TransUnion es el más grande, pero también está el círculo de crédito que hizo Salinas Pliego también hace algunos años, que medio complementa, medio tiene otra información, medio tiene la misma, etcétera. Pero existen estas instancias en donde lo que hay es información consolidada, organizada y de alguna manera con un semáforo que generan a partir del comportamiento. Eso ya depende más de los criterios de los bancos. Lo que ahí dice es que Carla tenía un crédito con X tarjeta y así ha sido su pago y así ha sido su historial y Carla tenía este otro. Y entonces si alguien te quiere ofrecer un producto, pues va a checar que tienes ahí en el historial. Hay bancos que usan el historial para de alguna manera eso pasarlo por sus propios filtros y hay otros que toman lo que el buró dice puro y duro, ¿no? La calificación del buró como tal. Pero esto es importante porque la mayoría de nosotros no entendemos realmente qué información nuestra existe en el buró, por qué está ahí esa información, quién la puede acceder, etcétera. Y sí es bien determinante del acceso a crédito que tenemos. Entonces, aquí hay algo que yo no termino de entender, honestamente apenas lo vamos a investigar, que de entrada es por qué fregado lo vendieron los bancos. Yo quiero creer
que los están presionando para venderlos, Claro. porque sí suena un poco raro que los bancos más grandes son los dueños de la información y entonces, pues si quieres que las instituciones nuevas y las fintech tengan acceso y hay algo ahí como que seguramente hace algo de ruido. Y también, no sé si recordarás que creo que fue el año pasado o hace relativamente poco, también vendieron Prosa, que Prosa también la controlan los bancos, que es la cámara de compensación donde pasan todos los pagos con tarjetas de crédito. Entonces, yo no sé si también hay algo de presión oficial para que los bancos grandes no sean también dueños, pues como De que de todas las las carreteras puertas. y de todos los accesos para que el playing field sea más plano, ¿no? Deberíamos de invitar algún día al podcast a Regina García Cuellar, que es Ajá. la directora de la ABM. A lo mejor Pues nos cuenta estaría de estas buenísimo, cosas. claro. Pero sí es un tema significativo para todos los mexicanos y es importante entender cómo funciona nuestra información, porque otra vez, el acceso que tenemos al crédito está muy determinado por lo que ahí existe. Aquí claramente TransUnion en Estados Unidos es una empresa muy relevante, ya era socia, o sea, cuando montaron la empresa de México lo hicieron con ellos, porque esa empresa americana es la que tenía como que el know-how y simplemente ahora pues está comprando todo. Hay algo de información de los números, claramente, pues como este tipo de negocios que están basados en datos, pues, los márgenes son espectaculares. A mí me súper, ultra, mega fascina este modelo de negocios. Yo invertí hace poco en un negocio, no tiene nada que ver, porque igual lo que hace es buscar fuentes de información que son públicas, pero son difíciles de acceder y están todas desparramadas por todos lados y consolidarlas. Y creo que es un modelo de negocio muy, muy bonito. Sí. ¿No? Muy bien. Segundo tema, yo quería mencionar, no dejar de mencionar el caso de Hospitales MAC, que está invirtiendo más de 1,000 millones de pesos para construir un nuevo complejo hospitalario en Saltillo. Esta va a ser la unidad número 25 de la cadena de hospitales. El plan es que va a contar con más de 400 doctores en distintas especialidades, ¿no? Hospitales MAC es de estos casos de una empresa mexicana que está tratando de hacer algo pues, muy ambicioso, sí, en un segmento muy delicado, que es el del cuidado de la salud, y ahí va. Su principal negocio es propiamente operar los hospitales, algo así como en el 2023 generó como 4,400 millones de pesos de ingreso en total, de los cuales el 85% vino de operar los hospitales como tal, aunque también genera ingresos por rentar equipo, por la renta y venta de consultores, etcétera. Y el otro dato aquí para tener en consideración es que General Atlantic le metió, no sabemos exactamente cuánto, pero cuando hicieron el anuncio era que invertirían hasta 160 millones de dólares en la empresa de hospitales MAC para impulsar el crecimiento. Yo creo que hay no es que yo crea, creo que mucha gente identifica la gran oportunidad de desarrollar negocios en este tipo de espacios en donde el cuidado de la salud en México, particularmente como que queda un hueco entre los hospitales ultra caros que son chiquititos o que tienen capacidad de atender a relativamente poca gente y la salud pública y ahí en medio unas necesidades gigantescas de personas que quieren tener acceso a salud de calidad y ahí encontrar un modelo de negocio que sea rentable, que sea moderno, que sea seguro, que tenga calidad, pues puede valer muchísimo y es lo que está tratando de hacer aquí Hospitales MAC, ya tiene 25 en la cadena. Sí, es una historia padrísima. Miguel Curi, que es el fundador, era textilero en Celaya. Como él cuenta la historia, es que su mamá se enfermó y que no podían conseguir un servicio de calidad hospitalario en Celaya y dijo, esto es terrible. Y después de que obviamente la sacaron adelante en salud, fundaron un hospital en Celaya inicialmente y ahora pues están en muchísimos estados de la República invirtiendo muy fuertemente, profesionalizando muchísimo al equipo, pero empezaron de la nada y sin saber nada de hospitales. Entonces, bueno, pues qué buena onda. Ahí va. Bueno, seguramente todos han estado viendo el tema de los fuegos, de los incendios en Los Ángeles, pero el Wall Street Journal tenía un ángulo un poco distinto y muy interesante de qué está pasando con la pérdida de más de 73,000 empleos que tenían que ver con el mantenimiento de esas casas, los jardineros, las amas de casa, los paseadores de perros, los carpinteros que iban a ser plomeros, sí, etcétera, que se quedaron pues sin trabajo. Sin clientes. Sin clientes, exacto. Entonces, cómo todo tiene efectos secundarios y aquí, pues uno que nadie está pensando es además toda la pérdida de empleo que se generó por la gente que dependía de esas yo no casas. lo he visto, o sea, a mí me sorprendió mucho, por supuesto, es el otro lado de la tragedia, Sí, ¿no? sí. Son zonas tan grandes. Sí, porque a veces pensamos, bueno, el millonario que perdió su casa, ¿no? Pero, Sí. y todos los empleos alrededor. Sí. Y al mismo tiempo de cómo están repensando cómo van a reconstruir las casas en Los Ángeles usando otros materiales como adobe, porque sí es increíble cuando uno va a Estados Unidos y ves las casas en construcción que están hechas todas
de madera. De madera, sí, por eso se queman. Sí. O sea, al final creo que tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es esa. Y sí, efectivamente había un artículo en Market Screener que estaban entrevistando personas que quieren reconstruir sus casas y ahora lo que están viendo es si utilizan otro tipo de materiales, ¿no? Yo pensaba aquí la oportunidad para Cemex o para algún otro, pero pues sí, seguramente va a haber ahora mayor interés por construir casas con materiales que sean más resistentes al fuego, con las otras desventajas que tienen, ¿no? Sí. Fíjate que en alguna visita que hice a Chicago y tomé el turibús, y Chicago tiene esta arquitectura espectacular, ¿no? Toda junto al río. Y es como la ciudad que fue la cuna de la arquitectura moderna. Y en el tourcito nos contaban que parte de eso fue gracias al Great Chicago Fire, que creo que fue en 1800 y fracción, y que entonces se cayeron todos los edificios y entonces los arquitectos dijeron, tenemos que buscar una alternativa porque no podemos dejar que nos vuelva a pasar, y entonces empezaron a hacer edificios que tenían mucho más vidrio, que tenían mucho más acero, y fue un poco la cuna de la arquitectura moderna, sobre todo de rascacielos. Entonces, pues de la destrucción a veces vienen innovaciones interesantes. Ojalá, cosas buenas. Ojalá. Finalmente, una nota increíble que yo digo, ¿por qué no tenemos este tipo de noticias en México? Oura, que es este anillito. ¿Tú tienes Oura? No. Yo tampoco. ¿Por qué? Pues, no sé. El otro día lo estaba discutiendo eso con alguien que trae, que está emocionado. ¿Será que yo, hace cuenta, yo llego a mi casa y me quito todo? O sea, el reloj y la cartera, y no me gusta como que traer nada. Yo no uso anillo tampoco, entonces no. Sí me da. ¿No usas anillo de casado? No, se me perdió una vez y ya nunca lo. Qué barbaridad. Me da curiosidad sobre todo el tema de medir lo de la dormida, pero por otro lado, como que tampoco, ¿para qué le meto más variables ahorita? Yo no lo uso porque no puedo dormir con anillos y creo que es para lo único que sirve, pero... No, sirve para muchas cosas, o te mide todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué tanto necesito? Bueno, ya, los hay defensores lo mucho. aman, pero eso no era de lo que queríamos hablar. Este negocio, que hoy tiene una evaluación de más de $5,000 millones, es de un pueblito chiquititito de 200,000 habitantes, bueno, no tan chiquititito, pero una pequeña ciudad en Finlandia que se llama Oulu y que está casi en el círculo ártico polar, y ahí sigue estando el corporativo. Y es una cosa que hoy en día en todas las grandes ciudades del mundo, pues ves a la gente de cierto perfil, así muy atléticos, muy aware de su salud, etcétera, usándolo. Quiero ver estas historias mexicanas, ¿no? Del tamaño de Uruapan. Imagínate que de Uruapan saliera el siguiente. Bueno, sale el aguacate, pero sí, o sea, a mí igual, me encantó la historia, levantaron $1 millón en Kickstarter, con eso empezaron, ahorita vale más de $5,000 millones. Yo sí los veo más por todos lados, o sea, varios de mis amigos traen 100%. Y ahora que hicieron anillos que por fuera parecen de, o sea, como más joyería, hoy varios de los que vinieron aquí traían. ¿Ah, sí? Sí, sí. No vivoreé tanto, pero es que es bien No difícil. vivoreé. No vivoreé tanto. No, o sea, pero es que no es que lo vi porque vivoreé. Ah, bueno. Ok, el punto aquí es lo difícil que es hacer una empresa de hardware, porque todavía temas de software sale, pero de hardware es bastante más complicado, y pues una cosa que arrancó de la nada y ha crecido y ha encontrado un mercado, y seguramente hasta medio funciona como marca de culto. O sea, la raza que lo usa como que está muy fiel. Invested. Sí, muy invested. Sí. Que a ver, digo, seguramente los va a acabar comprando alguien. Sí. Digo, en los nórdicos, hace poco leí un artículo de que cómo es posible que estos países que están bien escasamente poblados, que están lejísimos de todo el mundo y que tienen muchas de las marcas más memorables y que se han vuelto marcas de culto tipo IKEA, etcétera. Y bueno, pues ojalá que en México, o sea, lo que pasa es que no sé cómo verían en México los inversionistas si alguien llegara y dijera, vamos a hacer, no sé, la calculadora más potente del mundo. Igual hasta te reirías, lo cual está pésimo, ¿no? O sea, porque en Finlandia, en un pueblo del tamaño de Uruapan, sí se puede y aquí no. Sí. Muy bien, pues vamos al tema principal, que en esta ocasión son las predicciones de 2025 de Carla y de René. Sí. Un poco tarde. Entrado en el Todavía año. Es enero. Sí. Le hacemos como lo hicimos ahorita en la presentación. Sí, ¿no? Perfecto. Ok, empiezo yo. Vas. Primero. Y pues es el tema del momento, y ya lo hemos de alguna forma mencionado antes o no, pero yo en lo personal creo que lo de los aranceles, la amenaza de los aranceles, hoy es el tema que está en todos lados y todos los medios hablan del cuento. Yo creo que no va a frenar nada en el largo plazo, en mediano y largo plazo, en cuanto al desarrollo de la capacidad en México y de la industria en México como tal. Hay varias razones por las que creo que esto va a pasar. Ojo, no significa que no va a pasar nada en el corto plazo, ¿no? Genera mucha inestabilidad, incertidumbre, y a lo mejor alguna industria en particular sí se afecta inmediatamente o lo que sea. Pero es tal
A ver, creo que lo mencionaba la vez pasada. O sea, Estados Unidos no tiene capacidad de pelearse al mismo tiempo con México y Canadá y con China. Entonces, escoges uno de los dos. Yo creo que va a escoger el tema de China, más que el caso de México y Canadá. Hace tanto sentido la manera en que se ha integrado la industria en la zona. Hay demasiado invested en ambos lados como para que haya un cambio radical en el largo plazo. Yo creo que ayuda también el que, y eso digo, hay que reconocerlo, yo sí creo que las autoridades en México han reaccionado bien y creo que este tema del Plan México y el que apareció ya esta semana en el diario oficial el decreto con estímulos fiscales para las empresas que se reubiquen en México su producción industrial. O sea, yo creo que eso es una buena, está bien, o sea, es reaccionar de manera Proactiva, correcta, proactiva, a rápida. tiempo, etcétera. El hecho de las empresas mexicanas que andaban allá en Washington en estas fechas, también como que haciendo su lobbying y mira, y nosotros hacemos esto y Ahí estaba estamos, Carlos Slim. sí, y estamos invirtiendo acá y nuestros negocios tienen impacto acá. Al final del día, y eso lo puse en mi columna de Milenio esta semana, pero en Estados Unidos está pasando una cosa, no quiero decir que no pasara antes, pero está pasando a unos niveles que nunca habían pasado, o al menos no con esa apertura, que es el surgimiento de la oligarquía, ¿no? En donde realmente siempre han habido, ¿no? Poderes detrás del poder o lo que tú quieras, de acuerdos y deals ahí en lo oscurito. Y ahora eso está pasando de manera como que más natural y eso es lo esperado. La realidad es que los empresarios mexicanos son los maestros en eso, porque así ha funcionado siempre este Claro. país, ¿no? Entonces, yo sí creo que las empresas mexicanas les va a ir bien, que ese contexto es incluso mejor para las empresas mexicanas. Fuera, otra vez, de lo que pasa en el corto plazo, de las amenazas, los gritos, que sí es negativo, pero en el mediano y largo plazo yo creo que no va a detener. Yo espero que en esta tengas la boca llena de razón. Y ¿Viste sí, que Jared, el yerno, dijo está que está invirtiendo en invirtiendo en México, su México? firma. O sea, Sí, sí. sí. Y también creo que cuando uno conoce como los estados fronterizos un poco más profundamente y la dinámica de las empresas, te das cuenta que ya hay una economía tan integrada. Yo no sabía, pero en 2017 Arca Continental, esta embotelladora mexicana, compró la embotelladora de Texas y de Oklahoma de Sí, Coca-Cola. Entonces piensa que hay muchas empresas mexicanas que ya tienen operaciones muy grandes sí, allá, que emplean un chorro de americanos y bueno, esperemos que esa integración siga bien. sí, de acuerdo. Bueno, en otro Sigues. tema totalmente, predicción número 2 por la primera, Carla, Silver Economy. En este podcast nos fascina hablar del Silver Economy, pero sí creo que cada vez más estamos viendo señales de cómo se vuelve este segmento de la población súper importante para emprendedores, para mercadólogos y para todos los segmentos de la sociedad. Cada vez vamos a vivir más, vamos a vivir con más. Ojalá que hay más fuentes de ingreso para la gente mayor y está siendo un segmento importante para oportunidades de negocio, sobre Claro. todo. Yo estoy de acuerdo. O sea, tú y yo lo hemos hablado varias veces aquí. Yo más que escepticismo, a mí más bien me extraña que no hay más iniciativas, oportunidades de negocio específicamente diseñadas para este segmento de la población. Es un segmento cada vez más importante, que tiene dinero, etcétera. Y pues me encantaría que este año fuera así como que el tipping point del despegue de este tipo de negocios. Muy bien, sigo yo. La Ay. irrelevancia de la bolsa en México va a continuar. O sea, y tenemos ya varios años que vemos esta tendencia deslistes y el año pasado no fue la excepción y yo creo que este año va a seguir. Desafortunadamente también, digo, aquí no es que esté pensando en un caso en específico, pero no me extrañaría que este año se deslistara una empresa verdaderamente grande. O sea, en este país hay, creo que son como 130 empresas listadas. Ya se han salido algunas medianamente grandes y algunas grandes, pero todavía no una de las gigantes, ¿no? Y puede pasar, o sea, sí puede pasar porque la realidad es que hay tan poca profundidad hoy en los mercados en México que lo hace cada vez menos atractivo y el peso de estar cotizando aquí como que cada vez se justifica menos para las empresas grandes. Y tú ves el desempeño de algunas de las empresas mexicanas que ha sido verdaderamente muy bueno en los últimos 5 o 10 años, con crecimientos, con innovación, con mayor rentabilidad, y ves Con el mayor precio de la acción, disciplina. con mayor disciplina, institucionalidad, y ves el precio de la acción y al revés, o sea, como que no refleja para nada eso, ¿no? Entonces, Pero a ver, estoy aquí viendo, este es un artículo de 2023, entonces hace un añito y medio, y las empresas más grandes de la bolsa mexicana son Walmex, América Móvil, Grupo México, FEMSA y Banorte. O sea, ¿tú crees que de este tamaño no sé si una de esas pudiera ser, pudiera ser? pudiera ser, o sea, no sé si una Sería un de esas escándalo. O sea, sería sería la estocada que... sí. Sí, pero sí vamos a ver otras grandes este año que ya no les convenza, que ya les deje de hacer sentido. Es desafortunado para México y para las mismas empresas. O sea, yo me acuerdo cuando hicimos un artículo el año pasado de Betterware, esta empresa de Guadalajara que cotiza en Nueva York, y ellos me contaban, me decían, a ver, es que sí tiene, por supuesto que es una carga importante, pero
tiene muchísimas ventajas. Para nosotros ser una empresa pública nos da otro tipo de credibilidad, nos obliga a funcionar de una forma que te hace una mucho mejor empresa. Nos dice, incluso los bancos te ven de manera diferente, o sea, La capacidad de tiene traer el mucho talento valor, la también es capacidad de traer distinta. talento, exactamente, ¿no? Entonces, ya hemos visto también casos de empresas mexicanas que eligen mejor irse a Estados Unidos. Este año yo creo que vamos a ver más de esto. Sí, hablábamos, las IPOs más importantes del año pasado, pues tiendas Bueno, 3B. pues las IPOs que Sí, hubo bueno, sí. fueron ya. Y aún ni pasaron por acá. O sea, ni siquiera hicieron double No, listing, ¿estás de acuerdo? no. A mí lo que me ha llamado la atención, y a lo mejor detrás de bambalinas lo están haciendo, pero por lo menos de manera pública no, es que los ejecutivos de la bolsa, los líderes de la Bolsa Mexicana de Valores, yo estaría haciendo una campaña de comunicación, de PR, de cabildeo, Lo chistoso es o que a la sea, bolsa no le va mal, ¿eh? O sea, yo vi los resultados de como la empresa, bolsa como claro, empresa. Curiosamente, no se refleja eso ahora. Les ha ido bien, y por ejemplo, el caso de Viva en particular, les ha ido bien haciendo emisiones de deuda. deuda, Que de incluyendo la alguna, de Hospitales Mac, por ejemplo. que de alguna forma pues te valida que sí hay interés por las empresas mexicanas, ¿no? Y que sí hay credibilidad de las empresas mexicanas, de los negocios que hacen las empresas mexicanas, pero por medio de ese tipo de instrumentos, no propiamente de equities. Sí. Pero igual, yo estaría colgada de la lámpara y no los veo colgados de la lámpara, por lo menos públicamente. No. Esta la discutimos mucho. Yo creo que el email como herramienta de comunicación. No, di lo que pusiste Ok, en el slide, ok. porque El slide. eso fue lo que hizo controversia aquí en la mesa. Bueno, el slide dice la muerte lenta del email como herramienta de comunicación. Creo que para la gente que tiene 35 y más, el email fue una herramienta de comunicación no solo en su vida laboral, sino en su vida personal en algún momento del Sí, teníamos tiempo. un Yahoo Group con mis amigos y ahí platicábamos. Sí. Claro, Sí. claro, yo tengo impresos los emails que me mandaba Carlos cuando éramos novios y así. Pero a nivel personal dejó de ser una herramienta de comunicación relevante. Ajá, No hay nadie que le mande mails personales excepto igual y tu abuelita te manda. Pero a nivel laboral, creo que cada vez más estamos viendo que el email no es la herramienta más usada para comunicación laboral. O sea, hoy en día, desde las herramientas que no deberíamos estar usando para comunicación laboral, como el WhatsApp personal, pero también todo el tema de Slack, de herramientas colaborativas donde en el mismo documento vas comentando las modificaciones que se tienen que hacer, etcétera. Y entonces creo que el email ahora está agarrando como un espacio muy de nicho, donde es, bueno, esto es porque tuve una junta muy difícil, la tengo que documentar, tiene que quedar un paper trail y tengo que dejarlo para que no haya duda de lo que pasó en esa junta, o un reporte a mis inversionistas que tengo que enviar, o un memorándum para toda la compañía, pero el nivel de tráfico del email tiene que bajar. Y lo que pasa es que creo que hay mucha gente de 35 de mayores que tienen una resistencia grande a usar estas otras herramientas de comunicación para trabajar, porque sienten que si es un WhatsApp no es trabajo. Eso diría yo. Sí, sentí un poco pedrada, pero... René no contesta el WhatsApp. No, sí Ni el contesto el email. WhatsApp, pero no contesto los WhatsApp de trabajo el domingo en la tarde. No. Ay, pues, bueno, sí, igual y sí O te mando sea, WhatsApp de trabajo el domingo. no, sí, o sea, como que hay, de hecho, ahorita que lo estás diciendo, hay cosas que me llegan por WhatsApp que son trabajo, que no me gusta contestar en el teléfono. Sí. Lo quiero contestar en el WhatsApp de la laptop. No sé, son telarañas mentales, ¿no? Sí. Una buena tip para comunicarse con René es solo preguntar una cosa a la vez, porque si le mandas 10 WhatsApps, él como que escoge cuál te debe de contestar. Más bien escojo la que te quiero contestar, ¿verdad? O sea, adrede, pues hay cosas que no quiero contestar en ese momento y se acabó. No, un buen tip es hablarme por teléfono. No. Es cierto, sí. Si esperas una respuesta. Ahí se nos nota la edad. A mí también me gusta hablar por teléfono. Bueno, te toca. Me toca a mí. Ya vimos en 2024 varios cambios de CEOs en las empresas más grandes de este país, ¿no? Empezando por Walmex y Bimbo y ahora recientemente, o más recientemente, el caso de Alsea. Yo creo que este año, 2025, vienen en camino varios cambios de CEOs de las top 20 o top 30 empresas en México y es significativo porque en algunos de estos casos son empresas que están ya en proceso de transformación, ya sea porque están saliendo de negocios y entrando a otros o porque están haciendo más énfasis en negocios digitales o cosas así. Entonces, como que un cambio de CEO viene a enfatizar más hacia dónde van a llevar esta empresa. Acuérdense que las empresas grandes en México son las mismas empresas grandes en México desde hace décadas, ¿no? En promedio duran 17 años entre las 10 más grandes, las empresas grandes en México. Me parece muy poco. O sea, que no te muevas ni del 10 al 11. Es un análisis de Viri Ríos, ¿eh? No lo hice yo creo que son más. O sea, si te pones a verlas, pues ahorita las dijiste, ¿verdad? Pues sí. Las que están ahí desde hace no sé cuánto.
Se estacionan. Se estacionan y ya. Y bueno, pues es una realidad que no es culpa de esas empresas, es culpa de que no Del llegan poco otras, dinamismo ¿no? del Sí, mercado. sí. Pero son empresas que afectan decenas de miles, o sea, hasta cientos de miles de empleos, que tienen un peso muy relevante en la economía, en algunas ciudades en particular. Muchas de estas tienen una proyección multinacional fuera de serie. Entonces, que haya un cambio en el CEO es importante, ¿no? Y más cuando a lo mejor hay hasta cambios generacionales. Hay que ponerle el ojo a eso porque yo creo que va a ser algo importante en 2025, el cambio de CEOs en las empresas más grandes de este país. La siguiente predicción tiene que ver con inteligencia artificial. Podríamos hablar todo un podcast de inteligencia artificial, pero específicamente creo que vamos a ver... ¿Pero para qué? ¿De qué vamos a hablar de inteligencia artificial? Perdona No, que te interrumpa con esto. yo pero... aquí no coincido contigo Ujú. casi nunca. O sea, yo Ujú. creo que sí se va a separar muy fuertemente la gente que sabe usar las herramientas de inteligencia artificial disponibles y las que no. Y la productividad de unos va a aumentar y la de los demás se van a Pero quedar muy atrás. eso yo no tengo duda. No, mi comentario va más por el que yo no veo que esto se esté desarrollando en México. Que se esté desarrollando tecnología. O sea, mi comentario de no discutirlo en este podcast no es porque no sea importante, es porque, o sea, esto se está discutiendo en los podcasts que se dedican a eso. No, pero una cosa es que yo creo que, y lo hablamos, hicimos un buen podcast de eso, a lo mejor habría que hacer un refresh, de que la tecnología core, ¿sí? O sea, tanto el hardware de inteligencia artificial, los servidores y todo eso, eso no se está haciendo en México. La tecnología core de los modelos de lenguaje generativo tampoco se está haciendo en México, pero toda la capa de aplicaciones, yo creo que sí está empezando a haber una generación de startups, habrá que ver cuáles les va Sí, bien funciona. y cuáles les va mal. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de recursos humanos, si no estás hoy de verdad aprendiendo sobre inteligencia artificial y no nada más de ay, ¿qué es? Sino ya usarla en tu vida cotidiana, yo creo que sí te estás quedando atrás. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero hablar es de uno de los usos menos comunes de la inteligencia artificial o que creemos que es de los menos comunes, que tiene que ver con amigos y terapeutas. Sí, con platicar. Platicar. Entonces hay apps, de hecho una creada por una mexicana de acompañamiento terapéutico en inteligencia artificial. Hay otra app que se llama Réplica AI, que es de amigos digitales, donde puedes tener tu amigo imaginario y lo vas creando, etcétera. Y aunque te rías, tiene un chorro de adopción. No, sí te creo. Y luego hay... Yo le he preguntado cosas a Ahí está. ChatGPT en tono así como Amigo. de... Ajá. Bueno, y la otra es decirle a tu ChatGPT, o sea, yo que tengo la versión premium y puedes entrenar varios GPTs, quiero que actúes como mi acompañamiento terapéutico y cuando estás teniendo un ataque de pánico a las 3 de la mañana, estoy exagerando el ataque de pánico, pero sí, angustia profunda, decirle, a ver, esto es lo que no me deja dormir y qué harías tú o qué debería de estar pensando o dame una... ¿Cómo le llaman a estas? Una afirmación para poder decirla y tranquilizarme. Se me está quedando viendo René como que soy un bicho raro. No, estoy aprendiendo cosas. Y te juro que sí sirve. O sea, porque además, cuando estás pasando por una crisis, quizás no puedes ir diario a la terapia, ¿no? Sí. Y a lo mejor ni te serviría ir diario a la terapia, pero a lo mejor sí necesitas 15 minutos como desahogarte con alguien, entre comillas lo digo. Y creo que eso lo vamos a empezar a ver cada vez más. Y si no, pues igual y yo soy un bicho raro y lo que yo veo por ahí. El New York Times tenía un artículo interesante este fin de semana de cómo es enamorarte de un AI, de un bot. ¿no? Sí, a mí, ahorita que te decía, por ejemplo, yo tengo ciertas reservas, particularmente con ChatGPT, que es el que más uso yo, con la veracidad y la precisión de la información que da. Pero dicho eso, sí hay un momento en donde puedes platicar como muy a gusto, ¿no? Yo hace poquito me pasó que Eugenia me dijo no quiere el dentista y se pone como loca cada vez que sacamos el tema y le puse ChatGPT y ya no sé qué hacer porque mi hija no quiere el dentista. Y tuve una conversación en donde me decía, bueno, ya probaste esto, sí, pero no. De repente me di cuenta que estoy platicando con la cosa esa, ¿no? Que ya no es lo mismo que estar haciendo búsquedas en Google. Sí, es muy distinta la interacción. Y la información que me dio pues, me funciona para eso. Sí, digo, no deberías de preguntarle cómo le saco una muela en casa, pero... No, te dice, ¿eh? O sea, sí, pero ese tipo de cosas es las que a mí también me sirve. Sí. Estoy angustiada por porque ahí es esto donde que se pasó. siente el lenguaje natural, sí. O sea, ahí es donde entiendes por qué se llama así. Sí, e incluso, por ejemplo, otro de los usos que yo tengo que no tiene nada que ver con esto, a mí me gusta mucho minar datos propios. Entonces, no sé si te conté esto, bajé todo mi calendario del año pasado, como 1500 entries del calendario, para tratarlo de clasificar y entender en qué pase mi tiempo y luego ponerle un precio al tiempo. Y no traes Aura, el anillo, o sea, claramente deberías de traer tu... Y entonces es un trabajo de mucho manual y entonces me ayudó ChatGPT a hacer esta primer barrido de clasificación y había momentos que yo me frustraba porque le decía, no, ya te dije 3 veces que si el email termina en white paper, la clasificación es white paper o lo que sea, ¿no? Y era como este analista
eternamente queriéndote complacer y siempre con buena actitud de, perdón, lo volveré a hacer, ¿no? Que luego hasta me sentí mal que maltraté un poco al analista. Tú. Sí. No te enseño el análisis, está muy Black interesante. Mirror de madre, güey. Sí, de a Es que madre. Ok, vas tú con una un poco más terrenal que me va a doler más. Sí, yo creo que este año van a cerrar una o dos startups grandotas. Hemos visto ya el cierre de algunas, Vic, hace algunas semanas, no era de las más grandotas, pero son Era muy empresas visible. muy visibles y empresas que recibieron decenas de millones de dólares de inversión, ¿no? Y de fondos súper Y de fondos muy grandes, sí. calificados, gringos, ¿no? Claro, y vimos el año pasado el caso de Gaia. Y la realidad es que esto es parte del modelo normal del ecosistema emprendedor y va a pasar, porque siempre pasa, como pasa en todos los países en donde el ecosistema es de un cierto tamaño, ¿no? Pero sí creo que ahora sí ya pasaron 2 o 3 años incluso en donde se les ha dificultado mucho conseguir inversión, particularmente las que están ya medianas o grandes, que no han encontrado un modelo rentable varios años después, pues es difícil que lo vayan a lograr ahorita. Y lo que creo que está pasando mucho es que algunas de estas ya dejaron de comportarse como startup en el sentido de, ¿sabes qué? O sea, no va a llegar a la siguiente ronda, vamos a frenarnos por completo y buscar la rentabilidad y funciona. Y en algunos casos lo han logrado, ya se convierte como en una empresa como madura, en donde ya no tiene los ritmos de crecimiento. En algunos casos se vuelve como empresa aburrida, que a lo mejor ni siquiera va a ser tan rentable por cómo se armó. Eso se está reflejando, se va a reflejar con cambios en los CEOs, los mismos emprendedores que como que ya cumplieron lo que podían ser, ya no los motiva estar creciendo a 20% anuales, quieren crecer a cientos por cientos, y algunas de esas, pues yo creo que se van a acabar vendiendo o se van a poder mantener de alguna otra forma, pero no me extrañaría que sí viéramos todavía 1, 2, 3 casos de startups de las que consiguieron mucha inversión que de plano tengan que dejar de operar en Uf. 2025. Ojalá y me equivoque, ¿verdad? Ojalá, pero si no, que creo que es lo más seguro, hay que recordar que es el ciclo natural del venture capital. Desafortunadamente, en México nos encanta, o sea, no somos muy buenos acordándonos de eso. Y cuando pasan estas cosas, No, nos se encanta la simbra sangre. mucho el El ecosistema. otro día hicimos justo un resumen de los artículos de los viernes, con los artículos largos de investigación, los que tienen más lecturas y son De los los que tienen quiebres. tonos negativos. O sea, a la gente nos encanta la sangre, ¿verdad? O sea, Pues sí. es un facto. Otra que tampoco me da nada de gusto predecir, y ojalá que me equivoque, pero creo que las mujeres vamos a seguir siendo minorías tanto en los consejos de administración como en los puestos directivos, y no solo eso, sino que se va a desacelerar el ritmo en el que se estaban incorporando las mujeres en todo el mundo a este tipo de posiciones. Llevábamos un par de años donde había un push fuertísimo para que estas posiciones fueran o ocupadas por mujeres o por lo menos tuvieran candidatos finalistas que fueran mujeres, muchas incluso por mandato, ¿no? Y creo que con todo lo que está pasando en Estados Unidos, como el péndulo se está yendo del lado, lo que le llaman woke. Una de las cosas lamentables que va a pasar es que se va a dejar de poner foco ahí, y no solo eso, y vamos a hablar de esto más adelante, pero vemos a figuras que todo el mundo empresarial ve como ejemplo, como Mark Zuckerberg diciendo cosas como que las empresas necesitan más energía masculina, que no sé bien qué quiso decir, pero sí suena como que no necesitamos a tantas mujeres en puestos directivos, que de por sí eran poquitas. Sí, claramente no sé qué término utilizaste, que se va a desacelerar. Yo no sé si se va a desacelerar como tal en México y ojalá y no. Lo que sí es que los que apenas iban a empezar con esto no Ya van a no tienen empezar. la O sea, presión. los que de alguna manera habían tenido resistencia a esto, al revés, ahora ves, tenía razón, ¿para qué le mueves? Y eso pues sí es complicado. Sí, y lamentable. Muy bien. Otra predicción que tengo yo es que 2025, otra vez también, ya hemos estado viendo eso en el 2024, pero para mí 2025 va a ser el año en donde va a haber un claro esfuerzo por maximizar el valor de los equipos deportivos en México. O sea, lo que hemos visto, no sé, en Estados Unidos, no sé, los últimos 10 años, cómo las valuaciones de los equipos se han disparado, cómo se han ido generando muchos negocios en torno a los deportes profesionales, pues como que en México eso siempre ha estado bastante rezagado. Y recientemente empezamos a ver algunos esfuerzos que claramente van dirigidos a aprovechar esta tendencia. A nivel global, los equipos deportivos son activos muy escasos que por un lado pueden ser un muy buen negocio, pero además tienen este otro lado de activos como trofeo, ¿no? Y al estar limitados, y eso no tiene por qué no suceder en México, habiendo tal
popularidad de los deportes y tal pasión por los diferentes deportes. Yo me acuerdo cuando hicimos un análisis de la Liga MX en White Paper que publicamos, yo creo que hace como 3 años, que también es de los más leídos, por cierto. Te impresiona lo chiquito que es el negocio de los deportes en México comparado con el impacto cultural que tiene, ¿no? Y entonces para mí eso lo único que te está diciendo es que La todavía oportunidad. hay una oportunidad gigantesca. Evidentemente ya la han visto varias personas y ya hay quien está moviéndose en este sentido. Yo creo que en el 2025 vamos a ver muchos ejemplos así. Bueno, tan solo en 2024, 2 empresas de deportes empezaron a cotizar en la bolsa. Ujú, Una fue Oyamani, ujú. la dueña del América, la otra fue los Diablos Rojos. Sí, Ojalá, sí, y que con esto además vengan acompañados de también sí. tomar más seriedad de Yo, los a mí me han equipos buscado, en White Paper me han buscado dueños de equipos de béisbol, para que que hay compres uno. mucha, no fue que compré, pero como que hay mucha conciencia de la oportunidad gigantesca que tiene, ¿no? Y de Sí, que quieren hablar de esto y que están viendo y analizando y que traen iniciativas para meterle a los estadios y para hacer más merchandising y más acuerdos de todo tipo. hace un par de semanas que hablamos de marcas legendarias, ninguna marca más legendaria que las marcas de los equipos de fútbol. Y aunado a esto, ojalá que con esa profesionalización de los equipos, que además reportaste hace poco que Apollo, que es un private equity gigante, Sí, quería comprar una participación en la Liga MX, ahí necesitamos entender qué pasó. que alguien nos Que explique alguien nos explique si alguien sabe qué por qué se pasó cayó y qué va a pasar. y qué va a pasar. Pero también se despierte mucho más el interés por los deportes femeniles. Ujú. ¿Femeniles o femeninos? No sé. No sé. Las ligas femeniles. Las ligas femeniles. Me mandó una chava que justamente es analista de datos en una empresa grandototota, pero que su hobby es analizar datos de deportes femeniles. Y me mandó que, o sea, hubo por lo menos 3 partidos que metieron más de 30,000 personas en el estadio, femeniles. Las que más metieron fueron los equipos de Monterrey. Ajá. Yo no sabía que en Monterrey el fútbol femenil era tan Pues yo importante. tampoco, pero creo que ayuda lo que salió también en la conversación aquí, la calidad de los estadios. Sí, no, una belleza. Claro. Bueno, yo solo conozco el de los Rayados, el de los Tigres está No, igual de bonito, no, ¿no? Pues sí. nada que ver. Ok, Ok, la que sigues. sigue, hablando de marcas, en Estados Unidos y en otros países los inversionistas celebridades son muy comunes, ¿no? Ves a Kim Kardashian haciendo marcas realmente muy, muy grandes, ves a Ryan Reynolds comprando participación en un montón de empresas, a Ashton Kutcher siendo un sospechoso común en el mundo de Venture Capital. Creo que esto va a empezar a pasar en México. Realmente, si tú piensas quiénes son los inversionistas celebrities en México, Los de Shark Tank. o sea, O sea, tú. sí, pero no, o sea, pero no hay como artistas o atletas todavía, creo que estamos empezando a ver algunas cosas que realmente usen su marca personal como un activo para las inversiones que hacen. O sea, hubo cuando fue la fiebre del VC 2021, O sea, Paco Memo Ochoa, por ejemplo, ¿no? Y Checo Pérez, o sea, hicieron intercambios, sí, Kavak y sí, todos como les dieron Media for Equity. acciones. Ajá, Pero exacto. esos dos, y creo que de lo que yo me acuerdo fue esa. Sí, te la compro. Yo no sé si este es el año, Carla, porque mientras no Claro. exista el otro frenzy de las rondas de inversión, que es donde se prestan las oportunidades para ello, claramente lo ves que pasa en otros lugares del mundo y dices, pues, porque aquí no, ¿verdad? Pero yo no sé si es el momento de creación de startups que andan buscando socios y demás que los invitan. Vamos a ver, yo creo que sí, vamos a ver. Muy bien, lo discutimos el siguiente año. En enero nos vemos. Sí. Otra proyección es que digo, es como que menos conocida, pero nosotros lo vemos mucho en White Paper, ¿no? Poca gente ubica cómo en México, que hay, así como decíamos hace rato, hay 130 y tantas empresas que cotizan en bolsa. La realidad es que en México hay muchas empresas medianas y grandes privadas que son más grandes de lo que la gente cree, o sea, que facturan hasta a veces miles de millones de dólares, si no es que cientos de millones de dólares. Es más, los banqueros saben esto, ¿no? Que en este país todos los años hay 7, 8, 10 eventos de liquidez importantes, ¿no? O sea, cuando una familia vende un negocio de 200 millones de dólares, ¿no? A veces son negocios industriales, no son tan conocidos. Yo creo que eso va a pasar con más frecuencia en el 2025 porque hay un tema de cambio generacional, hay a veces ya la tercera generación, no le interesa la fábrica que tenía el abuelo y que hoy es un negocio grandotote y que es atractivo para empresas multinacionales o empresas que están llegando a México por razones de nearshoring o lo que tú quieras, pero yo creo que en el 2025 vamos a ver varias transacciones grandotas entre las empresas privadas. Y nos vamos a enterar, porque esa es la otra. Los que lean White Paper lo van a leer. Buenísimo. Otra predicción es que creo que vamos a ver una guerra contra los teléfonos celulares para los adolescentes y los niños. Creo que el año pasado hubo muchísimo
research y mucha información acerca de cómo realmente sí es bastante dañino que los niños estén pegados al celular y que no puede ser un esfuerzo individual. O sea, creo que todos como papás tratamos de que nuestros hijos no vean tanto el celular o no vean tanto las tabletas, etcétera. La verdad es que es muy difícil, y no sé si a ti te pasa con tus niños, que si en sexto de primaria todas las mamás ya les dieron celular a los niños, tu hija sea la única mensa que no tiene celular. Entonces creo que esto sí tiene que ser un esfuerzo colectivo. Ya empezamos a ver como algunos colegios conocidos, grandes, que ponen tendencia en México, están prohibiendo los celulares. En Estados Unidos hay muchos estados que lo están prohibiendo ya por ley y creo que vamos a verlo mucho más y mucha más conciencia de los papás de que esta es una acción colectiva. Claro, estoy de acuerdo. Y no sé si es deseo. A mí me cuesta mucho trabajo este tema. No sé si a ti, o sea, en tu casa es difícil el tema de los celulares. Pero Sí, la sí mía, es. muy difícil. Muy bien, ¿sigo yo? ¿Sigues tú? Ay, sí, Uf. bueno. Esta no queremos que se haga verdad. No queremos que sea verdad, pero yo creo que los problemas de inseguridad que vivimos en el 2024 y 2023 y 2022 y lo que sea, van a seguir. Y esto tiene muchas implicaciones para las empresas. Digo que incluso en algunas zonas del país se pueden agravar. La realidad es que, o sea, tú ves, o al menos yo soy de los que cree que México ha avanzado muchísimo en los últimos años y que en muchos indicadores el país está mejor, pero al mismo tiempo creo que el país está más polarizado en muchos sentidos, ¿no? Y hay lugares de México que están mucho mejores que antes y hay lugares que simplemente no mejoraron, entonces se ve todavía más grande la distancia. Este tema de las regiones inseguras tiene muchas implicaciones para las empresas. Habrá empresas que ya han cerrado operaciones o que lo hicieron de manera temporal cuando en Culiacán se puso la cosa especialmente fea, pero va a haber un momento en donde algunas empresas digan, no, y sabes que a mí ya no me hace ningún sentido estar ahí y decían invertir en otros lugares, pero pues esta es una predicción que también no le quería sacar la vuelta. Uf, bueno, y para cambiar el tema, algo mucho más ligero, este es más un deseo que una predicción, pero como le atiné el año pasado, la voy a volver a hacer. Creo que el América seguirá siendo historia. La verdad es que fue tricampeón. Creo que es el primer equipo que ha sido 3 veces seguidas campeón de la Liga MX y esperemos que vuelva a ser campeón. Y no se reflejó en las acciones, ¿eh? Sí, o sea, la sí, primera vez. La primera vez sí. Como que la novedad, la primera vez sí. Ya Sí. después ya no tanto. Sí, lo cual es una pena, pero creo que habla de la falta de profundidad del mercado mexicano, más que de si debería o no estar ligado, ¿no? ¿En Estados Unidos hay algunos equipos que cotizan en la bolsa? Creo que no. El caso así como más icónico es el de Green Bay, que no cotiza en bolsa, pero que es una cooperativa, ¿no? Ajá, algo así. Todos los fans tienen acciones y entonces como que un poco más transparente, pero que sea una empresa pública como tal, según yo. Y mi última predicción es que este 2025 es el año del podcast en México. Y no es que lo estoy inventando para promover el podcast de White Paper, sino simplemente es viendo lo que ha venido pasando, particularmente con los podcasts en Estados Unidos, cómo han venido creciendo en influencia, en su atracción de inversión, de publicidad, etcétera. El punto más simbólico fue como en las últimas elecciones de Trump, los podcasts jugaron un rol significativo y casi que determinante en las elecciones. Yo creo que eso va a pasar en México en las siguientes elecciones, pero por lo pronto este año, yo creo que los podcasts en México van a llegar a un punto de cada vez mayor influencia, de cada vez mayor relevancia, incluso para las marcas. Tan me la creo que estamos desarrollando nuevos podcasts en White Paper, que de hecho con eso, esa es mi recomendación de la semana. Acabamos de estrenar un programa nuevo que se llama Next Moves, que es un programa en inglés, en donde la idea es que queremos, por un lado, destacar empresas americanas que están desarrollando negocios súper importantes en México, o más bien, empresas americanas a las que les ha ido súper bien en México, donde México se convierte en uno de sus negocios o de sus mercados principales, ¿no? Y el caso más evidente es el de Walmex, pero también pasa con Home Depot y pasa con Carl's Jr. y pasa con N mil empresas americanas que encuentran un gran mercado en México. Entonces queremos como que contar esas historias y también contar las historias al revés de las empresas mexicanas que, y no solamente hacia Estados Unidos, pero que verdaderamente hacen cosas o tienen dimensiones que creemos más que vale la pena, exacto, y que la gente sepa, ¿no? Y entienda la complejidad de la logística que hay detrás de Coppel o de Oxxo. O sea, hay cosas en donde el tema de Gruma, de cómo se volvió una empresa tan multinacional, yo creo que hay historias súper fregonas de empresas mexicanas y la idea es que al ser un podcast en inglés, le funcione a la comunidad de expat y, ¿por qué no?, hasta la audiencia en Estados Unidos. Me encanta. Habrá que escucharlo. Next Moves. Next Moves. Buenísimo. Y bueno, hoy, hablando de la recomendación de la semana, Ajá.
Bueno, ya acabaron nuestras predicciones, nos vemos en un año, ahí nos dicen qué Sí. opinan. Hablando de la recomendación de la semana, yo tengo una anti-recomendación. Fíjate que si me preguntaras qué hice la semana pasada, la verdad es que la semana pasada lo único que logré hacer es oír el podcast hablando de podcasts, de Mark Zuckerberg, La entrevista. Sí, siendo la entrevista. entrevistado por Joe Rogan. Es un podcast que duró casi 3 horas. Joe Rogan, como se acordarán, es esta personalidad que se hizo famosa en los últimos 4 años más o menos, Pues un poco más, pero... que hace estas entrevistas muy, muy largas, sobre todo a hombres, simpatizantes con los republicanos, y que, o sea, muy famosamente entrevistó a Trump y a J.D. Vance. Y ahí donde Elon Musk fumaba marihuana. Donde Elon Musk fumaba marihuana y que Kamala no quiso, no pudo, no la dejaron, etcétera, ir al podcast, y mucha gente dijo que eso fue un error catastrófico de la campaña. El caso es que entrevistó a Mark Zuckerberg y la verdad es que no sé cómo describirlo. ¿Tú también lo oíste? Yo me lo eché todo también, la entrevista. A mí en lo personal no me gusta el estilo de Joe Rogan. No, para nada. Yo no tengo problema con los podcasts largos, tú sabes Sí, que a mí... yo sí. A mí no, yo no tengo problema por ese lado, pero los podcasts de entrevista en particular no me encantan, y este en específico de Joe Rogan, que es tan bro, tan... no sé, que esta tendencia en Estados Unidos a mí no me desespera, pero sí está muy dramática la transformación de Mark Zuckerberg. No sé si es la transformación o es lo que realmente él siempre ha tenido dentro, y más bien se lo manejaban, bueno, se lo matizaban, y con esto se puede expresar libremente. Digo, a mí en lo personal me aburrió, ¿verdad? Se aventan media hora hablando de arco y flecha y los tipos de la punta de flecha para matar no sé qué animales, y luego otros 45 minutos hablando de las operaciones de la rodilla. sí. Pero sí es un podcast que ayuda un poco a entender, o una entrevista, perdón, que ayuda a entender hacia dónde se está moviendo la cultura americana. Porque pensar que Zuckerberg dijera ese tipo de cosas hace 2 años era impensable. Sí, o sea, digo, para darles contexto, es una entrevista, como ya dijimos, muy larga. Empiezan hablando de los cambios que hizo Mark Zuckerberg a Meta, donde está priorizando la libertad de expresión por sobre muchísimas cosas. A mí me pareció interesante que hablaba, por ejemplo, muy abiertamente sobre la presión que tuvo del gobierno de Biden para censurar información acerca de las vacunas. Todo eso me pareció valioso, controversial, un tono un poco más rudo de lo que yo hubiera esperado, pero valioso. Y de ahí yo no sé cómo, sí sé cómo, hablan de los nuevos nombramientos al board de Meta, y hablan de Dana White, que es este señor que es el creador, no el creador, el CEO de la UFC, que la llevó como a niveles más altos. Y entonces empiezan a hablar de la UFC. Y Mark, que era un flaquitito, ¿no? Empieza a hablar de cómo se ha vuelto un peleador recreativo, aunque haya hecho algunas competencias también. Todo eso me parece interesante. Y de ahí como que algo pasó, que empezaron a tener 14 años, así yo me acordé de las conversaciones de mis amigos cuando tenían 14 años, hablando de qué increíble está, que se están madreando, y se madreaban durísimo y le pegaba en la cara, y yo decía, no puedo creer que Mark Zuckerberg es una de las personas más inteligentes de este mundo, ¿no? Y que más ha cambiado este mundo, y que estuvieran hablando como si tuvieran 14 años de qué divertido era madrearse los unos a los otros, y qué viril, y qué energizante, y después de eso, entonces se van a hablar del arco y flecha y cómo cazan sí, las técnicas, venados y puercos, y entonces luego Joe Rogan así como que lo peluceaba, ¿no? Le decía, pero a ver, ¿qué marca es tu arco? I hook you up with my guy. O sea, ¿tú a poco no tienes un guy de arco? Sí, o sea, sí está medio ridículo. Sí, ridículo. O sea, y luego ya en la tercera parte del podcast, que fue la que más me molestó, empiezan a hablar, Joe Rogan empieza a decir cosas que, a ver, yo no soy la fact-checker del mundo mundial, pero que me suena que son absolutamente fake news. Por ejemplo, le dicen, no, está cañón que ¿cómo se llama el del moñito? Tucker Carlson. Sí. Le habló la CIA a decirle que había leído sus mensajes de texto, porque estaba tratando de hacer un punto Joe Rogan de que WhatsApp era mucho más seguro que Signal y no sé qué, a pesar de que ya le había dicho a Mark Zuckerberg que tenían el mismo tipo de encriptación. Sí, yo me acordé. Y entonces, o sea, yo dije, a ver, si eso fue cierto, sería un súper escándalo a nivel global, que la CIA le leyó los mensajes a Tucker Carlson. Y entonces se nota que lo busca en la compu y le dice, mira, aquí está. Y seguro era una noticia de, ya sabes, fakenews.com, casi. Y Mark Zuckerberg, en vez de decir, ¿sabes qué? Esa no es una fuente confiable. O yo no creo que eso sea cierto. Sí. O no lo...
como que se callaba. Ujú. O sea, y me recordó como cuando tenías a un chavo o una chava muy inteligente más allá de su edad en la secundaria, y que de repente se hacía la mensa para pertenecer al grupo de lo que era lo cool, Ujú. ¿no? Entre comillas, en la secundaria, que entiendo que todos a veces sentimos peer pressure, pero eres Mark Zuckerberg. Sí, a ver, estamos entrando en la era de los bullies, ¿no? Sí, Y Trump es ya es como que un bully, el el show bully de mayor. bully, ¿verdad? O sea, que es el primer acto que hace es todo lo que sea contra los inmigrantes, contra el inmigrante que no se puede defender, ¿verdad? Claro. O sea, es un acto de bully, ¿verdad? Sí, Entiendo que hay una problemática que hay que resolver, pero todo es como que le da patadas a puro que no se puede defender, esa es la realidad. Y estamos como que entrando en ese momento. Yo creo que va a haber una oportunidad para liderazgos auténticos, que va a haber personas que digan, oye, a ver, no, a mí esto me está chocando cuando toda la tendencia va para allá. Quien sea capaz de mostrar otro tipo de liderazgo, que no significa irte otra vez al lado woke, ni mucho menos, simplemente más sensato. sensato, Sí, exactamente. basado en hechos. Y yo te juro que oía el podcast y decía, ¿cómo extraño a Sheryl Sandberg? Que ahora es la mala de la película, ¿verdad? Por todos lados. O sea, es más, creo que Mark, no en ese podcast, pero No, creo en que ese le echa podcast no. sí, te lo mandé, en otro lado que también como que, no, es que Sheryl se pasó así. En fin, es una época interesante, hay un cambio cultural muy significativo de lo que está pasando en Estados Unidos, que evidentemente nos impacta a todos. Pero bueno, esas son nuestras predicciones 2025. Seguimos en contacto. Gracias. Bye.